Ahora sí les doy la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Como habrán visto en los últimos videos, estamos en Antigua Guatemala y bueno, son casi las 6 de la mañana, muy temprano. Todavía no ha amanecido acá en la ciudad, pero ya como les mostré, preparamos el café. Blanquita está en marcha, estamos listos para salir a la ruta. Y es que nos han avisado que para cruzar Ciudad de Guatemala es caótico, que siempre hay muchísima demora. Así que nos recomendaron salir o por la noche o muy temprano por la mañana. Y bueno, es lo que vamos a hacer. Por suerte es domingo, yo creo que no va a haber tanto tráfico, pero ahora les vamos a contar más. Así que bueno, ¿estás preparada, amor, para salir a la ruta? Ya tenemos el cafecito hecho en los vasitos para ir tomando en la ruta. Así que creo que sí, que ya está todo listo. ¿Y para dónde vamos? No le conté a la gente. Nos vamos a ir hacia la zona de Petén, hacia la zona de Tikal, hacia la zona de Flores. No vamos a visitar todo hoy. De hecho, hoy vamos a hacer parte de la ruta nomás. Así que bueno, es una ruta larga. Qué nostalgia, qué tristeza dejar Antigua Guatemala. Ay, qué ciudad hermosa. Hemos estado creo que 20 días en la ciudad. Creo que es una de las ciudades en las que más tiempo hemos estado. Pero porque realmente nos encantó, nos sentimos a gusto, cómodos. Hemos sido muy felices en Antigua Guatemala y es uno de esos lugares que me gustaría volver algún día. Pero bueno, toca seguir viaje, toca seguir avanzando. Y ahora lo primero que tenemos que hacer, ni bien agarramos la ruta, es hacer una cuesta bastante pronunciada en subida. Para bajar fue tremenda y era recta, pero para subir le hicieron como unos rulos, así que veremos qué tal. Estamos creo que unos 30 o 40 kilómetros de Ciudad de Guatemala, que es la ruta que hicimos para entrar. Y bueno, ahora nos toca hacerla para salir, digamos. Ya terminamos la subida, por suerte fue súper tranquila con el tema de las curvas. Y ahora estamos cargando diésel, que todavía no habíamos cargado acá en Guatemala. Lo bueno es que acá en Guatemala es el primer país que vemos que hay dos calidades de diésel. Vuelve a estar el diésel bajo en azufre, así que estamos aprovechando para ponerle ese. Y bueno, es un mimo que Blanquita se merece. Está más o menos 26 el galón de diésel. Así que bueno, vamos a cargar y después sí a la ruta. Lo bueno de haber salido temprano es que, miren, hay muy poquito tráfico. Sí, estamos pasando por una de las ciudades más grandes de todo Centroamérica, así que no es poca cosa. Son casi las 7 de la mañana y ya estamos cruzando la ciudad, así que eso es bueno. Sí, y hay bastante movimiento. Esperábamos que hubiera mucho menos porque es un domingo demasiado temprano. Pero bueno, la gente madruga. Hemos atravesado ya la ciudad de Guatemala. Esa advertencia que nos hicieron, ese consejito que nos dieron de salir bien temprano, estuvo muy bien. Sí, también habíamos hecho algo así, me acuerdo, en Lima, en Perú, que es una ciudad demasiado grande y se colapsa por el tráfico. Entonces nos habían dicho, salgan a la madrugada. Creo que esa vez habíamos salido también como a las 4 de la mañana y la pasamos de una. Y lo bueno es que te ahorrás varias horas de tráfico nada más. Lo bueno también fue haber elegido salir un domingo. Sí, eso también es bueno, sí. Sí, porque hay menos movimiento que un día de semana, la gente no va a trabajar a la ciudad. Y ahora estamos por la ruta 9, vamos a cruzar literalmente todo el país. Nos quedan todavía como 4 horas y media de ruta y ahí vamos a ver si estamos bien como para seguir un rato más o si preferimos quedarnos ahí y descansar un rato. Lo bueno es que la ruta, como ven, está duplicada, en muy buen estado, así que la verdad que es un lujo andar por acá, ¿no? Sí, vamos a hacer un ratito más y vamos a parar después ya a calentar el agua para el mate. Uy, qué peligro, mirá la ruta acá. Se cayó la montaña. Qué locura. Esta ruta que estamos haciendo, al menos por ahora, va toda por la montaña, bajando, subiendo. Tiene unos paisajes hermosos, la verdad que es una ruta divina para hacer. Se complica un poco grabarla porque tenemos justo el sol de frente.
pero paisajísticamente es muy bonita y además está en buen estado y no hemos pagado ningún peaje. No, viene con 2 carriles, a veces 3 cuando es en subida. Bueno, hemos sido parados. Que sigas. Ah, bueno, gracias. Nos pararon, pero cuando nos tiramos al costado, sé que vieron la patente, nos dijeron sigan, sigan. Sí, menos mal. Llevamos casi 3 horas de ruta y bueno, como todavía no son las 9 de la mañana, queríamos desayunar algo, tomamos el café con unas galletitas, temprano cuando salimos a las 6, comimos una fruta y dijimos, bueno, estaría bueno encontrar algún desayuno así medio al paso. Pero bueno, acá en los desayunos, por lo menos lo que hemos visto en la ruta, desayunan mucho caldo o hemos visto en otros pueblos también cosas fritas y nosotros no estamos acostumbrados, así que queremos algo más tranquilo y no sabemos qué comer. Así que bueno, vamos a seguir mirando a ver qué encontramos, algo que sea un poquito más ligero. Y acá, como verán, la ruta dejó de ser doble carril hace ya un ratito. Ahora es un carril solo de ida y uno de vuelta. ¿Qué habrá pasado acá, no? Enganchamos justo el doble carril para subir, pero se trabó todo. Uy, mira, hay un camión. Está atravesado en los 2 carriles. Sí. ¿Se habrá quedado? No sé, porque encima no se llega a ver si viene alguien de frente. Bueno, ahí no viene nadie. Andás a ver qué le pasó. La ruta ahora viene bastante trabada porque al ser un carril y estar lleno de camiones es como que va más lenta. Me sorprende que siendo domingo haya tanto tráfico. Pero bueno, estamos en el país más poblado de Centroamérica y se nota. Sí. Así que bueno, vamos a hacer el mate. Y a tomárselo con paciencia. Y como no pasamos por ninguna panadería al final que esté así sobre la ruta, agarramos pancito, queso blanco y vamos a tomar los mates con pan con queso. Para encontrar una panadería había que meterse en las ciudades, en los pueblos y no queríamos salirnos de la ruta, así que ya está todo listo para poder seguir. Espectacular, tenemos unas 3 horitas de ruta, 160 kilómetros. Y ahora va más recta como les habíamos contado, así que bueno, a rutear un ratito. Mientras seguimos manejando pusimos ahora el Starlink acá adelante. Que para nuestra sorpresa no saben lo bien que funciona en la ruta. Podés ir conectado, porque como generalmente el cielo está despejado, agarra buena señal. Usualmente nosotros usamos Solafly, de hecho estábamos usando Solafly acá en Guatemala y venía funcionando muy bien, hasta podíamos compartir internet a la compu y todo. Recuerden, si van a viajar, que tienen un 5% de descuento usando el código Caminando el Mundo. Y el internet posta que vuela en todos los países que lo hemos usado y generalmente con planes ilimitados. Porque el Starlink es muy bonito, pero en las ciudades laquea bastante. En cambio la Fly no, tiene muy buena señal en las ciudades. El tema es que hicimos los cálculos mal. Pensábamos estar un poco menos en Guatemala, así que compramos por menos días el Olafly. Y con esto de que nosotros estuvimos una semana enfermos, que estuvimos mal de la panza y nos retrasamos con también la subida a la Catenango. Y una cosa llevó a la otra y bueno, ya vamos más días de los que planeábamos estar acá, así que se nos terminó internet. Sí, pero bueno, con el Starlink más o menos nos podemos arreglar. Venden también un adaptador para enchufarlo al encendedor del vehículo, que nosotros todavía no lo hemos podido comprar, pero que está bueno tenerlo porque no usa ACE de 220 como estamos usando ahora. Y la mayoría de los camiones que se ven en la ruta son de bananas, de Chiquita, de Dole, que es una que venden en Argentina. Son empresas que venimos viendo desde Panamá, creo. Sí, están por todo Centroamérica y se dedican, como decía Martu, a las bananas, a la plantación de bananas. Sí, así que nada, una curiosidad en la ruta. Recién
recién en la ruta veíamos mucho la palabra chapín, no solo en la ruta, estos días en Antigua Guatemala también, esto chapín, lo otro chapín, y no sabíamos a qué hacía referencia la palabra chapín, así que recién la busqué. Sí, nos imaginábamos que podía ser el gentilicio, pero no sabíamos si era de una parte o de todo Guatemala. Y actualmente es una palabra que se usa para referirse a las personas nacidas en Guatemala, pero el origen es muy curioso. Viene de un zapato que usaban los españoles en la época de la colonia. Vamos a poner por acá alguna foto del zapato porque son rarísimos. Eran zapatos de plataforma que podían llegar a tener hasta 50 centímetros de plataforma. Por lo general los usaban las mujeres y al caminar por las calles empedradas hacían ruidito, chapín, chapín, chapín. De ahí viene el nombre en teoría y en un principio lo usaban para referirse de forma despectiva a los españoles que vivían en la ciudad de Guatemala. Hoy en día, por lo que leí, entiendo que se refiere a toda la gente que nació en Guatemala. Como que fue derivando y quedó así. Y esta ruta viene, o sea, vas muy rápido, de golpe hay que frenar a cero con balizas, porque hay muchos camiones, en muchas partes que la ruta frena a cero por tráfico, o por lomas de burro, por pozos. Así que bueno, un dato curioso que vamos buscando mientras hacemos ruta para entretenernos, ¿no? Y sí. Ahora sí pareciera que definitivamente hemos dejado las montañas, el paisaje ya cambió muchísimo, miren, todo plano, todo verde. La ruta tiene alguna que otra curva así para los costados, pero en realidad es porque vamos pasando como por los campos. Atrás de Martus se ven las montañas. Unos cerritos verdes bajitos. Y también hemos visto mucha venta de bananas en la ruta. Estimo que por acá debe haber plantación. Y bueno, contentos, un poquito de calor hace. Y estamos a 9 kilómetros ya de terminar la ruta 9, como en dirección al Caribe, y doblar por la ruta 13. Ahora hemos llegado a Río Dulce, llevamos más o menos 5 horas 45 de ruta, casi 6 horas, y hemos hecho 300 kilómetros. Estamos cruzando un puente enorme. Que yo me imagino que cruza el Río Dulce. Sí, que mirá, tremendo río. Qué río más grande, ¿eh? Qué bonito. Y mira, es muy, muy ancho. Impactante lo grande que es. Qué bonito. La ciudad parece grande, o sea, entramos por, pareciera la calle principal, que está llena de locales de comida sobre todo. Lleno de tiendas, de todo. Sí, y un poquito trabado el tráfico estaba. Hicimos una paradita en la ruta acá en Río Dulce porque nos llamó la atención el mercado. O sea, es como que parece una ciudad mercado. Está todo sobre la avenida principal, así que dejamos a Blanquita en un estacionamiento y ahora nos vamos a caminar hasta el río. Y nos tentamos justo acá enfrente, venden unas tortillas que traen de todo. Traen carne, cebolla cruda, cebolla cocida, repollo. Así que como ya comimos en realidad unas porciones de pizza en la camioneta, antes de bajar vamos a pedir una para compartir porque son grandes. Miren, ahí se puede ver un poquito del relleno. Muy buena pinta tiene. Primera vez que vamos a comer esto, nunca lo hemos probado. Miren qué buen relleno. Salió $3 la tortilla así. Muchas gracias. Gracias. A ver. Como un taco enorme. Me encanta. Muy, muy bueno. ¿Cuál es tu opinión? Para mí está 10 puntos. Espectacular. Rica la carne, rica la cebolla. Rica la masa. Todo rico. Ahora sí, con la panza llena, vamos a caminar un poquito por acá. Miren los camiones que pasan por la calle. Es medio caótico este mercado por el tema del tránsito y demás, los ruidos, los parlantes. Ah, mire, para acá sale para adentro. Podemos ir para allá, a ver. Ay, que pase el sonido, ¿no? Sí. De acá en teoría tendríamos que salir al río. Sí, se ve ahí atrás. Bueno, y tal como dijo Belu, miren, acá hemos salido al Río Dulce, que más que un río parece un lago, la verdad, de lo grande que es. Creo que tiene como 200 metros de ancho y creo que de profundidad llega a los 18 o 20 metros. Una locura. Es bastante profundo. Y Río Dulce une el Caribe
con el lago Izabal, que es el lago más grande de Guatemala. De acá uno puede tomarse una lancha e irse para el Caribe, a Livingston, y si no, uno puede ir hasta el lago Izabal. O también puede ir al Castillo San Felipe, que está cerca del lago, que es un fuerte que es patrimonio de la humanidad. Fue creado para defenderse de los ataques piratas, porque justamente está sobre el río y el lago que unen con el Mar Caribe. Pero bueno, nada, son datitos de este lugar. Ahora sí, ¿no, Belu? Ahora sí, de postre helado de café y guanabana, una combinación exótica. Pero es muy rico el helado de acá, así que bueno, tomamos el heladito y seguimos. Vamos a dejar Río Dulce. Estuvimos evaluando todas las opciones que teníamos y no hay muchos lugares para pasar la noche. La ciudad es muy ruidosa, extremadamente ruidosa. Sí, así que vamos a seguir ruta a ver si encontramos alguna estación para pasar la noche. Ahora estamos por una zona que se llama Modesto Méndez. Les quiero mostrar el mapa porque esto es curioso. Se va a ver una línea punteada, que es el diferendo territorial que tiene Belice. Miren, acá está la línea. Acá está la línea, acá estamos nosotros. O sea, prácticamente al lado estaría Belice. Si yo sigo achicando, ¿ven? Acá está la línea. Esto ya es Belice. Belice y Guatemala tienen un diferendo territorial. Es una historia larga, viene de hace muchos años. Los famosos problemas de vecinos, ¿no? Viene desde la época de la colonia. La parte que hoy conocemos como Belice estaba bajo la capitanía de Guatemala en el virreinato de Nueva España. España la verdad que no le prestó mucha atención a esa zona de Centroamérica. Llegaron ataques piratas, llegaron los británicos y se asentaron ahí, hicieron un acuerdo con España. En un principio creo que les habían dado 6.000 kilómetros cuadrados, pero bueno, quien agarra la mano agarra el codo y el hombro. Y se fueron extendiendo un poquito más hacia el centro y hacia el sur. En 1821, con la independencia de los países de Centroamérica de la corona española, Guatemala interpretó y entendió que ese territorio que hoy conocemos como Belice le pertenecía porque era lo que estaba bajo la capitanía de Guatemala. Pero bueno, no quedaron claros los límites. Guatemala creo que actualmente le reclama a Belice como más del 50% del país. Yo la verdad que no sabía ni que existía esta disputa. De hecho, investigando vimos que existe ahí como un roce, una pica entre guatemaltecos y beliceños. Belice es un país muy joven, se independizó de Inglaterra recién creo que en el 80, 1980. Sí, hace muy poquitos años. En ese momento Guatemala no lo reconoció como país. Años más tarde lo reconoció, pero mantuvo sus reclamaciones sobre el territorio. Hace unos años llevaron este tema a la Corte Internacional de Justicia y parece que el año que viene puede haber una respuesta sobre esta disputa. Pero bueno, nada, una curiosidad ahí sobre Belice y Guatemala, sobre esta frontera que estamos de hecho a 1 o 2 kilómetros como máximo, pero de acá no hay ningún cruce, o sea, el cruce más cercano está como a 200 y pico de kilómetros. Sí, no, acá no hay frontera, tengo entendido. Ahora paramos en una estación de servicio, vamos a ver si podemos pasar la noche acá, porque hoy llevamos ya 340 kilómetros, estamos cansados. Casi 7 horas de ruta y se largó a llover. Sí, así que bueno, vamos si podemos pasar la noche acá. Ahí estacionamos a Blanquita, justo los chicos de Pancha nos habían avisado que acá estaba todo ok para dormir. Es una estación Puma, bastante grande, miren, esa es la parte de vehículos. Por acá hay un supermercado, baños, bueno, ahí hay como un quinchito, por allá la parte para que carguen los camiones. Pero está súper tranquila, miren las montañas verdes que tenemos ahí arriba. Muy lindo el lugar. Y si giro la cámara para allá, por esa zona vendría a ser el límite con Belice. Así que nada, estamos cerquita, ya lo empezamos a palpitar de a poquito. Pero todavía no vamos a cruzar, nos queda un poco acá que conocer todavía en Guatemala. Así que vamos a dormir de este lado de la frontera por hoy. Yo creo que además vamos a pasar Navidad en Guatemala, ¿no? Yo creo que sí. Ustedes este video lo van a ver después de que pasó Navidad. Pero para nosotros ya se está acercando fin de año y para nuestros amigos del Salvador, cuando entramos a El Salvador, no encontrábamos la bandera y pensamos que no la teníamos. Y recién, revisando, apareció la bandera del Salvador, así que la acabamos de pegar. Bueno, pegamos la de Guatemala también porque la habíamos dejado en stand-by hasta que no consiguiéramos la del Salvador. Era como que no podíamos desbloquear las banderas siguientes, pero ahora ya están todas ahí. ¿Y vas a ir a preparar el mate, amor? Y sí, ya estamos para merendar, así que vamos a preparar el mate. Cambio de planes al final. Al final nos hicimos un cafecito. Mira, estamos tomando un café que nos habíamos comprado en Nicaragua, que está muy muy rico, tiene un aroma espectacular. Y bueno, estoy moliendo café para que nos quede preparado para los días que siguen.
Y este es el café de la tarde. Ahí le vamos a ir bajando la prensa. Queda muy rico. La verdad que el café con la prensa francesa para mí fue un antes y un después. Porque el café instantáneo no le pone azúcar, le pone muchas cosas porque es muy fuerte. En cambio el café así es café en grano y uno lo muele y no necesita azúcar, no necesita nada, es súper suave. Así que un gran método de la prensa francesa. Si no lo probaron aún y les gusta el café, no sé qué están esperando. Arrancamos el día con Martu limpiando el parabrisas. Pasamos la noche en una estación Puma. Y nada, la verdad que la gente es súper amable. Ahora le dieron a Martu para limpiar el parabrisas que pidió prestado. Y nos regalaron un calendario. Arrancamos la mañana con un regalito. Sí, muy macanuda la gente de la estación de servicio. En general todos los guatemaltecos con los que hemos tenido trato son súper amables. También ayer conocimos a una hondureña y a un guatemalteco de Cela. Nos estuvieron preguntando por el viaje y demás. Así que es muy lindo viajar por Centroamérica porque generalmente toda la gente es muy amable. Y ahora bueno, mira, recién salimos a la ruta y ya control policial. Creo que acabamos de entrar a Petén. Recién había un cartel que me pareció que decía bienvenidos a Petén. Mira qué lindo río. Caudaloso. Para hoy tenemos unas 3 horas de ruta, 160 kilómetros hasta llegar a Flores. Y ayer les decíamos, nos sorprendió el clima porque dormimos al final tapados con frazadas. Hizo un poco de calor cuando cocinamos y después fresquito, hermoso. La verdad que yo pensé que a esta altitud, que estamos casi al nivel del mar y entrando a la selva, iba a ser ya un calor húmedo y nada que ver. Por ahora venimos bien. Me parece que es por la época del año igual, estamos como en la época fresca y se siente. Algo que nos llama la atención acá en las rutas de Guatemala son estas camionetas. Miren la cantidad de gente que va atrás. Y salen a la ruta así. Niños, grandes, todo un poco llevan. Sí, van hasta la manija. Ayer leíamos que Guatemala tiene como 160 habitantes por kilómetro cuadrado, es un montón. Y se nota en la ruta, o sea, no agarrás tramos de 30 kilómetros sin pasar pueblos, sino que todo el tiempo pasás pueblos, aldeas, ciudades. Ahora, por ejemplo, estamos pasando por una que se llama Chacté. Mirá las ruedas de esa camioneta, Belu. ¿Cuál? Wow, parece un monstruo. ¿Dónde la meterán Ahí. para semejante rueda? Paramos en la ruta porque tenemos que engrasarle el Cardana Blanquita cada determinados kilómetros, más o menos cada 1000 kilómetros. Hay que ponerle grasa. Aprovechamos que encontramos justo un lugar acá en la ruta para engrasarla. A mí me sorprende como todo el mundo tiene una sonrisa para todo, ¿no? Para preguntarte cómo estás, para preguntarnos por el viaje. Es esa amabilidad guatemalteca que realmente te hace sentir muy cómodo viajando por el país. Al final nos cobraron 10 quetzales y bueno, ¿vas a preparar el mate? Vamos a preparar el mate. Súper barato, porque 10 quetzales son como $1 y piquito por 2 puntos de engrase. Sí, la verdad que sí. Es un puesto para preguntar si uno lleva frutas en el vehículo. Como no teníamos nada, pasamos directamente. Debe ser por las plantaciones que están en esta zona. Qué linda que viene esta ruta, ¿eh? Viene muy bonita. El paisaje verde, se nota ya mucho más tupida la vegetación, nos hace acordar de a ratos un poco a Paraguay, un poco a Brasil, pero los mismos paisajes. Pero sin el calor húmedo. Y sin chipa. Y sin chipa, que estamos extrañando muchísimo. Y recién pasamos un cartel que decía bienvenidos al centro de Petén. Así que imagino que esta debe ser la ciudad más grande. Mirá la cantidad de cadenas que hay. Me imaginaba que era un poquito más chico. Sí, hay muchas cadenas de comida rápida. Tienen como un centro comercial acá, parece. Vamos a entrar porque hay que hacer las compras para mañana.
Sí, y además porque está hermoso el lugar. Tipo, hay de todo, todas las marcas, así que vamos a pasear un ratito. Hemos salido ya del súper. Miren, acá tenemos Garra Jaguar, el mirador Mundo Maya. Acá dice Petén, cuna de la cultura maya. Vamos a ir a unos 3 kilómetros de donde hicimos las compras, que es en la entrada de la ciudad de Flores, para llegar a la isla, y ahí hay un punto donde en teoría podríamos estacionarnos. La isla Flores es uno de los destinos más conocidos de Guatemala. Ahora sí, vamos a cruzar a la isla. El puente es cortito, Y este es el lago Petén Itzá, mirá qué lindo. súper bonito. Se ven muchas construcciones de este lado. Este es el arco de ingreso. Qué lindo poder entrar a una isla así, por vía terrestre. Sí, porque podemos llevar nuestra casita, es mucho más cómodo. No hay que hacer logísticas de nada. El punto que tenemos marcado es acá a 200 metros, así que encima estamos cerca también del continente, digamos, del otro lado. Llegamos a un nuevo patio increíble. Estamos ya estacionados en la isla, como les contábamos que veníamos entrando. Por favor, mostralo. Miren, o sea, este es el patio que tenemos ahora desde Blanquita, miren. ¡Wow! Tremendo patio acá en Guatemala. ¿Qué vas a cocinar de rico? Voy a hacer unas rapiditas con queso, tomate y huevo. Miren, para que vean que no exageramos. Literal, tenemos el lago en la puerta de Blanquita. Qué bonito lugar. En este lugar vamos a pasar Navidad y lo que les quería contar es que, bueno, está el lago crecido. De hecho, la calle por la que teníamos que entrar no pudimos porque estaba inundada y estamos al lado del lago, así que nos dio un poco de cosa. Y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a alguien de acá que nos diga si realmente puede crecer más el lago o no, porque uno no sabe, no es de acá. Fuimos a hablar con un señor con una sonrisa, nos dijo, estaciónense acá, no pasa nada, acá el agua no crece más que esto, disfruten el lugar, dejen solo un lugarcito para que pasen vehículos. Y nada, la verdad que me encanta cómo tratan a la gente acá en Guatemala, es algo distintivo del país que la verdad que me está gustando mucho. Así que bueno, amigos, miren, ahí va uno con la lanchita. Nosotros estamos, como ven, en un lugar hermoso. Y si quieren conocer la isla Flores, se las vamos a mostrar en el próximo video, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y no se pierdan el próximo video, que puede que sea el último video ya en Guatemala. Así que bueno, miren la olita que hizo. Epa, casi a la altura del motorhome. Hoy es 24 de diciembre, está empezando a anochecer, bueno, está un poquito nublado, así que no se nota, pero ya son 5:30, 6 de la tarde, así que está cayendo el sol. Y acá hemos armado las mesas entre Blanquita y La Pancha. Vamos a comer con vistas al lago Petén Itzá. Yo no lo había visto, estaba trabajando, mirá, hasta las lucecitas pusiste. Puse las luces que tenemos en la cama usualmente Muy bonito quedó. para darle un ambiente más navideño. Sí, están las bolitas de Navidad chiquitas, todo, así que estamos ya preparados. Va a ser una comida colaborativa con los chicos. Nosotros hicimos las milanesas de pollo. Los chicos creo que están haciendo una ensalada rusa y también compramos cosas dulces. Acá puede faltar de todo menos comida y cerveza. Totalmente, son las dos cosas que sí o sí va a haber. Conseguimos ayer justo pan dulce, Arcor, con chispitas de chocolate. Estas galletitas que tengo acá dicen Feliz Navidad. No sabemos si son típicas que se comen únicamente en Navidad en Guatemala o se comen todo el año y esto es solo el packaging de Navidad. Después hice acá un tipo panqueque de avena con chocolate y banana que va a ir con esta crema chantilly que vamos a ver cómo sale y merenguitos y dulce de leche. Así que bueno, ya estamos preparando todo para recibir la Navidad. Hubo un cambio de planes porque nos agarró una lluvia inesperada totalmente. ¿Qué pasó, Belu? Estamos mudando todo acá abajo, abrimos el toldo, así que estamos cambiando hasta la decoración del lugar. Sí, miren, tuvimos que pasar todo para acá. Decí que tenemos el toldo por lo menos. Por allá hay un barquito boliche, hay gente de fiesta. Y por acá nosotros vamos a comer una picadita que trajeron ahora los chicos de Pancha. Así que bueno, a comer algo rico. Ahí viene Fede con cerveza en la mano, como siempre. Feliz Navidad para todos. Y el plato fuerte de la noche es milanesa de pollo con ensalada rusa. ¿Qué más se puede pedir? Estamos a miles de kilómetros de nuestro lugar, de nuestro país, comiendo cosas típicas, ricas. Acá los chicos hicieron la ensalada rusa. Así que bueno, buen provecho. Buen provecho. Feliz Navidad, buen Feliz Navidad, provecho. gente. Vamos arriba.
Bueno, llegó la hora del postre. ¿Qué tiene? Crema chantilly, dulce de leche. Una crema chantilly que viene en polvo. Es media trucha, pero Bueno, es lo que había. Pero para viajar en motorhome y no teníamos electricidad para estar batiendo, estaba bastante bien. Y merenguito. ¿Zafa? Aprobado por Chayanne. Bueno, listo. Creo que no podemos haber elegido un mejor lugar para pasar la Navidad que este. Estamos justo en la isla Flores y tenemos enfrente la ciudad, que es donde están tirando los fuegos artificiales, así que es como que tenemos un palco privado. La verdad que estamos en un lugar divino, muy muy lindo, muy tranquilo. Feliz Navidad para todos ustedes. Aunque el video va a salir más tarde, queremos agradecerles por haber estado del otro lado. Esperamos que hayan tenido unas felices fiestas, que hayan empezado bien el año. Y bueno, nosotros se vienen cosas para el año que viene. Sí, tenemos muchos proyectos, muchos planes, pero bueno, ya va llegando la hora de descansar, así que nos vamos a ir a dormir y a ustedes los vamos a ver en el próximo video de Caminando el Mundo.